Bueno, entonces lo que les decía es que acuérdense que en el plano, si veo las curvas, recordamos las curvas del transistor, ¿está bien? ¿Cómo era la curva que me relaciona esas dos magnitudes? Esta era la que llamamos la de entrada, ¿no? Es la exponencial del diodo, era esta, una exponencial. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es, ok, estamos parados en un punto por acá, ese es mi punto de polarización con mayúscula. Voy a volver a dibujar porque no me quedó bien. Entonces, tenemos la característica exponencial, tenemos nuestro punto de operación, supóngase por acá, que es con mayúsculas BBE y B, y lo que estamos haciendo es calculando la derivada en ese punto, ¿está bien? Entonces calculamos la derivada y la evaluamos en ese punto. Eso es la inversa de esta resistencia. Nosotros tenemos la expresión, entonces podemos hacer la derivada. Fíjense, cuando derivo la exponencial me baja el BT. ¿Está bien? Es una derivada fácil, me baja el BT este acá. Y después si agarro esto y la exponencial me queda igual, pero fíjense que la evalué en el punto de polarización. Acá está mayúscula. Entonces, eso que puse ahí es nada más y nada menos que este punto. Es la IB. O sea que encontré la expresión para la inversa de la resistencia. Me queda la corriente de polarización de base dividido el BT. ¿Está bien? Tengo ese parámetro. Y fíjense que es un parámetro justamente que depende del punto de polarización, de la corriente de base. ¿Se entiende? Calculamos el primer parámetro en nuestro modelo de amplificador de transconductancia para el transistor. La resistencia de salida. ¿Cómo lo hacemos? ¿Alguna idea? ¿Qué nos tiene que reflejar la resistencia de salida de este modelo? Básicamente, si esta es la corriente de colector, de pequeña señal, IC, acá tengo una fuente de corriente, pero parte de esta IC, que es lo que no venga, lo distinto de esta fuente, es decir, lo que viene por acá, ¿está bien? Que es lo que viene por R0, es decir, la corriente por R0, que va a ser IC menos GM por Bpi. Fíjense que la R0, ¿qué va a ser? Va a ser la tensión colector-emisor sobre esa corriente, ¿está bien? O sea, lo que nos refleja la R0 es, si fuera un amplificador ideal, bueno, la tensión de salida no dependería de la propia corriente. Pero eso en la realidad no existe, entonces la resistencia R0 nos refleja esa dependencia entre la corriente de colector y la propia tensión del colector emisor. ¿Está bien? Entonces, básicamente, en base a lo que vimos recién, lo que tenemos que hacer es calcular cuánto es esa dependencia, es decir, cuánto depende la corriente de colector de señal de la tensión de colector emisor de señal. Y es la misma idea, tengo que hacer entonces la derivada, fíjense, de la corriente total respecto de la corriente de colector emisor total y evaluarla en el punto de operación. ¿Se acuerdan que nuestra expresión en región activa, fíjense, otra vez hago énfasis en esto, estamos usando las expresiones en región activa porque el transistor está polarizado ahí? Teníamos la corriente de colector y le habíamos agregado la dependencia de salida con la tensión de Early. ¿Está bien? Así que tenemos que hacer la derivada. Hagamos la derivada. Fíjense, otra vez pasa lo mismo. Como derivo ahora respecto de BCE, no respecto de BBE, sino de BCE,
básicamente pueden distribuir esta exponencial entre acá y acá, pero en definitiva la parte que multiplica el 1 se va y me queda esto que está acá. Fíjense lo que me quedó. Me quedó esta relación acá dividido la tensión de Early. Esto que está acá es aproximadamente igual a la IC de polarización. ¿Está bien? Si la resistencia esta no es muy grande, va a ser aproximadamente igual. ¿Por qué? Porque estoy despreciando este factor. Aproximadamente igual a la corriente de colector dividido el voltaje de Early. ¿Está bien? Es decir, ahí tenemos entonces la expresión para cuánto vale la resistencia de salida en nuestro modelo, en función otra vez del punto de polarización. BBE en esta expresión más exacta o IC en esta aproximación. Y nos falta, ¿qué nos falta? El parámetro este, el GM. ¿Alguien me dice cómo se le ocurre calcular ese parámetro? Para no hacer nada muy distinto, ese parámetro lo que nos está diciendo es cuánto varía la corriente de colector, ¿está bien? Cuánto varía de la corriente de colector, cuánto crece cuando yo varío la tensión Bpi. Bpi es la tensión base emisor, ¿no? Entonces es la variación de corriente de colector cuando yo varío la tensión base emisor de señal. Puesto en términos de totales de señal, es la derivada de la corriente de colector respecto de la tensión base emisor evaluada en nuestro punto de operación. Entonces, despreciemos de momento la resistencia de salida R0 para este parámetro. Esta es la expresión de la corriente de colector. Es fácil hacer esta derivada otra vez. Y nos queda en definitiva IC sobre BT. Otras veces la van a encontrar si uno reemplaza. Si IC lo pone como IB por el beta dividido BT, esto era 1 sobre RPi, la resistencia, por el beta, ¿no? Y esa es esta otra expresión de acá. Entonces ese es el parámetro de transconductancia de nuestro modelo de pequeña señal, el GM, como se lo suele llamar. ¿Está bien? O sea que con eso terminamos de tener los tres parámetros de nuestro modelo de pequeña señal. La resistencia de entrada, la transconductancia y la resistencia de salida. Todos dependen, por supuesto, del punto de polarización. Si me muevo a otro punto, tengo que recalcular todos esos parámetros. También puedo hacer un modelo del mismo circuito, pero en lugar de transconductancia, amplificador de corriente. Fíjense, la resistencia de entrada es la misma, la resistencia de salida es la misma, lo que cambia es la relación ¿no? El parámetro de la fuente controlada. Este beta, si lo pienso ahora, es cuánto varía la corriente de colector cuando yo varío la corriente de base IB. Así que si hago esa derivada, obviamente me va a dar el beta, pero también lo puedo, para reflejarlo, lo puedo calcular con el modelo que hicimos recién. Básicamente, si veo estos dos modelos y digo, tienen que ser lo mismo, entonces el GM por el Bpi tiene que ser igual al beta por el IB. ¿Está bien? Entonces, nada, puedo encontrar esta otra relación, ¿no? El beta es GM por Rpi, y en definitiva es la relación de corriente de colector, la de base, que es el beta. ¿Está bien? Este es otro modelo. Para ir terminando la clase de hoy,
otra forma, son formas de expresar lo mismo, ¿no? En lugar del modelo pi, es este otro que se llama modelo T. En este modelo, básicamente lo que cambia es que se deja la fuente controlada en el colector, pero en lugar de poner una resistencia de base, esa RPi, ahora usa una resistencia en el emisor. ¿Está bien? El modelo este usa esta resistencia RE. Entonces, o sea, de los terminales, está claro que de los terminales para afuera, en señal, todos los modelos se comportan igual. La diferencia es cómo agrupo los componentes internos y por ahí alguno me es más útil en algún circuito que en otro. Entonces, RE lo que me refleja es cuánto varía la tensión base-emisor, pero cuando varío la corriente de emisor, en lugar de la corriente de base como el RPi. Entonces, ustedes saben que la corriente de emisor es IC sobre alfa. La corriente de colector en señal es esta, Gm por BB, la fuente de corriente. Reemplazo Gm por lo que vale, que es la corriente de polarización dividido el Bt. Esta IC sobre el alfa es, fíjense que hay que distinguir qué es polarización de qué señal. Esto es fijo. IC sobre alfa me da la Y de polarización. No pierdan de vista que lo que estoy tratando es encontrar una expresión para RE. ¿Está bien? Entonces, si acá despejamos de esa ecuación a la que llegamos, despejamos la tensión base emisor y la IE, justamente tengo esta resistencia. Así que ahí encontramos una expresión para la RE de este modelo. Acuérdense que la RPi era BT sobre IB. Esta es BT sobre IE. Si encuentro las relaciones, y esto es otra vez interesante porque aparece el mismo factor, la resistencia de este modelo es la del anterior, pero dividido beta más 1. O visto de otra manera, RE por beta más 1 es igual a RPi. ¿Se acuerdan? Este factor ya nos había aparecido cuando analizamos el transistor en la polarización. También aparece para señal que la resistencia vista en la base, que sería RPi, es beta veces más 1 la resistencia vista en el emisor. ¿Está bien? Es el factor de amplificador de resistencia que produce el transistor. Esto es lo mismo, simplemente acá haciéndolo como un amplificador de corriente, ¿no? En este caso me queda alfa por IE. La corriente de colector, como sabemos, es alfa por IE. Bueno, obviamente a estos modelos T también se le puede incorporar la resistencia de colector emisor. Y si hacen la cuenta, les va a quedar el BT sobre el, perdón, esto lo mismo, ¿no? La B de Early sobre la IC. Esa es la misma que antes. Ok, voy a terminar con este circuito que está acá y de acá vamos a retomar el viernes. ¿Se entiende entonces? Quiero terminar con este concepto. Que tenemos un circuito real que es este, que tiene dispositivos lineales, que yo como la resistencia, las fuentes, y tiene un dispositivo no lineal que es este. Pero a ese dispositivo lo ponemos a trabajar en un punto de operación de interés con las corrientes de polarización, las de DC, y después ponemos una pequeña variación. De entrada, eso nos produce una pequeña variación en todas las magnitudes. Y si yo ahora me preocupo solo por las variaciones, solo por estas que tengo que redondear, puedo reemplazar todo este circuito por esto que está acá. ¿Está bien? Fíjense. Si hago el análisis en pequeña señal, en las variaciones, lo que tengo que hacer es suponer, fíjense, que las fuentes de DC no están, son un corto, y entonces tengo la fuente de señal y reemplazo todo el dispositivo este por mi modelo, que es este, el que acabamos de calcular.
Entonces, fíjense, la fuente está a la base y está a tierra. La resistencia del colector tiene un terminal a tierra, porque en señal la fuente DC está cortocircuitada, o sea que tiene este a tierra, que es el emisor, y el otro al colector. ¿Está bien? Entonces, el circuito de abajo, que es este, es el circuito de AC de pequeña señal del circuito de arriba. Se entiende que con las fuentes de DC la cortocircuité, entonces me quedó esto, ¿está bien? Entonces, para analizar el punto de polarización, lo analizo por un lado. Para analizar el punto de AC, uso el modelo de pequeña señal y el circuito de arriba es equivalente a este circuito en AC. Siempre y cuando además cumpla con la condición de pequeña señal, ¿no? Para que me muevan las curvas no lineales en una zona donde la puedo aproximar por una recta. ¿Se entiende que ese circuito de abajo es el equivalente del de arriba en pequeña señal? Vamos a dejar por acá, así retomamos desde este punto la clase que viene. ¿Hay alguna pregunta? ¿Duda? Voy a parar de grabar.